¿Alguna vez te has preguntado cuántos monstruos caminan entre nosotros, sonríen, saludan a sus vecinos y esconden secretos tan oscuros que harían palidecer al mismísimo infierno? La historia que te voy a contar no es una leyenda urbana ni un invento de guionistas. Está basada en uno de los casos más perturbadores de la historia criminal de Estados Unidos, uno que dejó a todo un país preguntándose cómo alguien así pudo existir sin que nadie lo detuviera a tiempo. Lo que hizo John Wayne Gacy es un recordatorio escalofriante de que el mal puede tener el rostro más insospechado. En los próximos minutos, vas a adentrarte en la mente de un asesino en serie, entender cómo operaba y, quizás, descubrir un miedo que no sabías que tenías. En los tranquilos suburbios de Norwood Park, Chicago, allá por los años 70, vivía un hombre que parecía sacado de un cartel de Vecino Ideal. Su nombre era John Wayne Gacy. Un tipo amable, bonachón, siempre dispuesto a ayudar. Organizaba fiestas en el barrio, se vestía de payaso para eventos infantiles, el famoso Pogo el payaso, y se mostraba como un pilar de la comunidad. Dirigía su propio negocio de construcción, era miembro activo del Partido Demócrata e incluso había sido un respetado organizador de desfiles. ¿Quién podría sospechar de alguien así? Gacy era el tipo de hombre que te ofrecía una cerveza después de un largo día de trabajo, te ayudaba a arreglar el tejado o incluso cuidaba de tus hijos. Tenía una casa grande, con un jardín impecable, y se jactaba de su éxito y su vida familiar. Por fuera, la imagen era perfecta. Por dentro, sin embargo, se cocinaba una oscuridad que pocos podrían haber imaginado. La verdad es que, detrás de esa fachada de bonomía, Gacy era un depredador. Un lobo con piel de cordero que se alimentaba de la confianza y la inocencia de los jóvenes. Especialmente de aquellos que se sentían vulnerables, los que buscaban una oportunidad o simplemente un techo bajo el que pasar la noche. La fachada empezó a resquebrajarse lentamente. A finales de 1978, la desaparición de un joven llamado Robert Payest, de 15 años, que había ido a buscar trabajo en el negocio de Gacy, puso a la policía en su pista. Pero no fue fácil. Gacy era un maestro del engaño, capaz de mentir con una frialdad escalofriante. Lo que los investigadores encontraron, poco a poco, en la casa de Gacy, fue algo que los persiguió el resto de sus vidas. El hedor. El hedor no era el de una casa sucia, ni el de un animal muerto. Era un olor dulzón y nauseabundo, una mezcla de putrefacción y productos químicos, que se adhería a la ropa, a la piel, y se metía hasta los huesos. Un olor a muerte contenida, a sufrimiento encerrado bajo tierra. Y este es un detalle que casi nadie menciona, pero lo veremos más adelante, porque primero. La investigación avanzaba, lenta pero implacable. La insistencia de la familia de Robert Payest y la tenacidad de los detectives, en particular del detective Joseph Kozenczak, comenzaron a corroer la impenetrable fachada de Gacy. La casa de Gacy, la misma que había albergado tantas fiestas y sonrisas de payaso, se convirtió en el epicentro de una de las investigaciones más macabras de la historia. Recuerdo que un oficial que estuvo allí, años después, me contó que el aire dentro de esa casa era denso, pesado, como si el propio espacio se hubiera negado a purificarse. Era el olor que te mencioné antes, el que se metía hasta los huesos. No era solo el hedor de la descomposición, que ya de por sí es espantoso, sino algo más profundo, algo casi palpable. Era el olor de la desesperación, del terror, de vidas jóvenes arrebatadas brutalmente. Los productos químicos que Gacy usaba para intentar disimular el olor solo lo hacían más extraño, una mezcla nauseabunda que se pegaba a la ropa y a la memoria de quienes la olían. Al principio, solo encontraron objetos personales de Payest. Pero la insistencia de los perros rastreadores y las grietas en el suelo del sótano llevaron a los detectives a la espeluznante verdad. Gacy había construido un subterráneo improvisado, un pequeño infierno personal. No eran solo 2 o 3 cuerpos. Eran muchos. Demasiados para comprenderlo de golpe.
Los espacios de arrastre, las paredes, el jardín, se convirtieron en una fosa común. Se encontraron un total de 29 cuerpos enterrados en la propiedad de Gacy, la mayoría en el estrecho y claustrofóbico espacio de arrastre bajo su casa. Otros fueron descubiertos en su jardín y, más tarde, algunos fueron hallados flotando en el río des Plans, una macabra extensión de su terror. Cada descubrimiento era un golpe en el estómago para los investigadores. No eran huesos limpios, no eran esqueletos de siglos pasados. Eran restos con carne, con ropa, con la evidencia de una muerte reciente y violenta. Las víctimas, en su mayoría jóvenes, habían sido estranguladas, apuñaladas o sometidas a horrores indescriptibles antes de ser asesinadas. La casa de Gacy se transformó en un laboratorio forense, un lugar donde el mal se había materializado de la forma más tangible. El suelo se levantó, los jardines se excavaron. Cada palada de tierra revelaba una nueva capa de horror, una nueva vida truncada. La visión de los cuerpos, algunos tan descompuestos que eran irreconocibles, otros en un estado que revelaba la brutalidad de su final, era algo que ningún ser humano debería presenciar. Cuando fue arrestado, Gacy mantuvo su actitud de inocencia, su sonrisa bonachona, negando todo. Pero las pruebas eran abrumadoras. La confesión, aunque retorcida y llena de autojustificaciones, llegó. Gacy habló de sus necesidades, de sus impulsos, pero nunca mostró un ápice de remordimiento genuino. Se describió a sí mismo como una víctima de sus propias compulsiones, un intento patético de desviar la culpa de la bestia que habitaba en su interior. El juicio fue un circo mediático, como era de esperar. La gente no podía creer que el payaso Pogo, el hombre que animaba fiestas infantiles y era un pilar de la comunidad, fuera capaz de tales atrocidades. Los testimonios de los pocos que lograron escapar de sus garras y las descripciones forenses de los cuerpos pintaron un cuadro de depravación que heló la sangre de la nación. La defensa intentó alegar locura, pero ¿cómo se puede considerar loco a alguien tan metódico, tan astuto en sus engaños? La psique de Gacy era un laberinto oscuro. Los psicólogos intentaron descifrarla, un narcisista grandioso, un sádico con un profundo desprecio por la vida humana, un depredador sexual que encontraba placer en el control y la tortura. Gacy disfrutaba de su poder sobre las víctimas, de la sensación de ser el dios de su propio infierno personal. Detrás de su fachada de normalidad, albergaba una rabia y una perversión que se cocinaron a fuego lento durante años, hasta que explotaron en una orgía de muerte. La falta de empatía, la total desconexión con el sufrimiento ajeno, es lo que lo hacía tan aterrador. No era un demonio sobrenatural, era un hombre. Y eso es lo que más asusta. La ejecución de John Wayne Gacy el 10 de mayo de 1994, por inyección letal, no trajo un cierre total para las familias de sus víctimas. ¿Cómo podría? Aunque su cuerpo finalmente dejó de respirar, el dolor y las preguntas persistieron. Las últimas palabras de Gacy, un desafiante y repugnante, «Bésame el trasero», fueron la prueba final de su total falta de remordimiento, una bofetada más para aquellos que buscaban alguna señal de humanidad. No la hubo. Solo desprecio, hasta el último aliento. El caso Gacy no fue solo un titular de periódico que se olvidó al día siguiente. Dejó cicatrices profundas en la comunidad de Norwood Park, un suburbio que, de la noche a la mañana, pasó de ser un idílico ejemplo de vida americana a un epicentro de horror. Imagina ser un niño que iba a las fiestas de ese payaso, Pogo. O un vecino que le pedía ayuda con el jardín. La confianza, ese pilar invisible que sostiene las comunidades, se resquebrajó por completo. La gente empezó a mirar a sus vecinos con una nueva sospecha, a preguntarse qué oscuridades podrían esconderse detrás de las puertas más normales. Psicológicamente, el impacto fue devastador. Para los investigadores, como el detective Joseph Kozenczak,
quien lideró la pesquisa, el caso se convirtió en una carga que los acompañó por el resto de sus vidas. Enfrentarse a tal depravación humana, a la escena de 29 cuerpos enterrados bajo una casa suburbana, es algo que no se olvida. Muchos desarrollaron trastornos de estrés postraumático. ¿Cómo procesas el haber desenterrado a tantos jóvenes, sabiendo el infierno por el que pasaron? La imagen de esos cuerpos, el hedor, los gritos silenciosos de las víctimas, se incrustaron en sus mentes. Pero el legado de Gacy fue más allá de lo local. El caso cambió la forma en que Estados Unidos y el mundo percibían el mal. Antes de Gacy, la figura del asesino en serie era a menudo retratada como un recluso social, un extraño. Gacy demostró que el monstruo podía ser el vecino modelo, el hombre respetado en la comunidad, el que se vestía de payaso para hacer reír a los niños. Rompió el molde. Esta aterradora revelación forzó a la sociedad a confrontar la idea de que el mal no siempre tiene un aspecto amenazador, a veces, usa una sonrisa y te ofrece una mano amiga. Además, el caso impulsó cambios significativos en las técnicas forenses y en la cooperación interdepartamental en investigaciones de personas desaparecidas. La dificultad para identificar a algunas de sus víctimas llevó a mejoras en las bases de datos de ADN y en los métodos de identificación de restos humanos. Las autoridades aprendieron la importancia de tomar en serio las desapariciones de jóvenes, incluso cuando al principio no parecieran estar relacionadas. El modelo de asesino en serie, que Gacy representaba, el depredador metódico que opera en silencio y a plena vista, pasó a ser un arquetipo estudiado y temido. La historia de John Wayne Gacy es una advertencia. No es solo un relato de crímenes horribles, sino una reflexión sobre la naturaleza del mal. Nos obliga a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar lo que creemos saber de las personas. El verdadero terror no está en lo sobrenatural, en fantasmas o demonios etéreos. El verdadero terror reside en la capacidad de un ser humano de perpetrar actos de crueldad inimaginable, mientras vive una vida aparentemente normal. Es el monstruo que se esconde detrás de la sonrisa, el que te tiende la mano para luego arrastrarte a su oscuridad.